Buenas tardes, mis hermanos. Dios os bendiga a todos. Un sábado más tenemos la oportunidad de poder estar aquí y poder predicar su palabra que el Señor nos ha puesto. Gracias a los grupos que tenemos una lista de predicación. Gracias por contar con nosotros y gracias a todas las personas que nos puedan escuchar y pueda ser de edificación para sus vidas. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a predicar sobre el tema de la sabiduría. El tema de esta tarde es caminar con sabiduría, hermanos. Cómo caminar día a día con la sabiduría de Dios en nuestra vida para poder ser bendecidos. Ya la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que tenemos 53 versículos sobre la sabiduría. Nos vienen en la Biblia. 53 versículos sobre la sabiduría. Voy a leer algunos de ellos y ya vamos a empezar el devocional, que no sea muy largo, que sea corto, pero que se pueda entender. Proverbios 2:6, capítulo 2, versículo 6 dice: porque el Señor da la sabiduría y conocimiento y ciencia que broten en sus labios. Efesios 5:16, 17. Tengan cuidado de su manera de vivir. Ojo, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, los días son cortos. En otra versión, los días son malos. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra manera de vivir. Fíjese las advertencias que nos da la palabra de Dios. Santiago 3:17 nos dice: la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, hermanos, es pura. Proverbios 16:17, más vale adquirir sabiduría que oro. Fíjate cómo la Biblia ya nos enseña a que obedezcamos su palabra, a que caminemos como dice su palabra, hermanos. Entonces, en esta tarde, hermanos, ¿sabía usted, hermanos, sabía usted que Dios creó a los animales con un propósito? Fíjate tú qué cosa tan simple, que nos dice el Señor aquí, que Dios creó a los animales con un propósito. Fíjate tú. Y uno de esos propósitos es enseñarnos a las personas a caminar. Enseñarnos a las personas a caminar, hermanos. Dios dice que podemos aprender del mundo animal. Dios dice que podemos aprender de ese mundo animal. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 30. Vamos a leer del 24 al 30. Vamos a ver lo que nos dice el Señor ahí, que podemos aprender del Dios, que podemos aprender del mundo animal. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en estos versículos. Vamos a ver del 30, versículo 24. Versículo 24, que nos dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Ya nos está diciendo aquí, nos está recordando que son pequeñas en la tierra y al mismo tiempo son las más sabias. El versículo 24. 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapa con la mano y están en el palacio del rey. 3 cosas hay del mozo andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelven atrás por nada. El ceñido de los lomos, asimismo, y el macho cabrio, y el rey a quien nadie se resiste. Fíjate aquí ya lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos.
Entonces, en el versículo 24 del capítulo 30, ya nos está diciendo cuatro de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Ya nos lo está recordando aquí, hermanos. Dios está diciendo en este versículo, nos está ya diciendo en este versículo que podemos aprender mucho del mundo animal, como he dicho anteriormente, que podemos aprender mucho del mundo animal. El primer grupo está formado por animales pequeños, muy pequeños. Hermanos, podemos ver la hormiga, son sabias y nosotros podemos aprender de ellas. Ahí tenemos un ejemplo para nuestras vidas. La hormiga nos enseña, sale en verano salen, y coge su comida y la almacena en tiempo que está la cosecha. La almacena, aprovecha el tiempo para cuando los tiempos no son buenos, está lloviendo, hace frío, ellos están comiendo de su cosecha que han cogido. Y aquí podemos ver que hay muchas personas que no hacen ningún arreglo en su vida. Hay muchas personas que no hacen ningún arreglo en su vida, hermanos, para después de la muerte. Cuando partamos de aquí, una vez que se nos acaba la vida terrenal, no se hace arreglo para tener la vida eterna. Y estamos hablando de la eternidad, para entendernos. Estamos hablando de la eternidad, hermanos. Estamos aquí por un tiempo y un tiempo corto, hermanos. Estamos por un tiempo corto. No descuidemos nuestra vida espiritual, hermanos. No descuidemos nuestra vida espiritual. Hermanos, versículo 26 nos habla de los conejos y en otra versión de los tejones. Los conejos no se hacen su casa en la tierra. En medio del bancal no escarban y se esconden ahí, no hacen su casa en la arena como nos dice la palabra de Dios a nosotros. No construyen su casa en la arena. Se hacen su casa bajo de la roca y ahí se esconden. Debajo de la roca y ahí se esconden, se protegen para encontrar su lugar seguro. Y aquí podemos ver que ponemos el ejemplo del conejo para nuestras vidas, hermanos. Ponemos el ejemplo del conejo para nuestras vidas. Y aquí podemos ver las personas, lo pobre que somos espiritualmente. Lo pobre que somos espiritualmente cuando tenemos que coger el ejemplo del conejo. Somos pecadores y tenemos que reconocer nuestra grave situación que tenemos. Por ese motivo, el rey David escribió en el Salmo 61, 2, que dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Fíjate tú ya lo que nos está diciendo el rey David aquí. Y esa roca sabemos que es el Señor Jesucristo. La roca es el ejemplo que pone el rey David y es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Es el mejor lugar para refugiarse, es la roca. Y no hay otro sitio mejor que sea Cristo Jesús, o Jesucristo. No el profeta, no el que el Señor te ha dicho que te diga, no. Olvídese de todo eso. Cristo Jesús es tu roca. Cristo Jesús es tu roca, hermanos, para ir al sitio seguro, hermanos. Cristo Jesús es el sitio seguro. Según el proverbista, estos cuatro animales son los más sabios de la tierra. Y de los mismos son también de los más pequeños, que no abultan mucho. El proverbista lo admira no porque son pequeños, sino por la sabiduría que tienen esos animales, hermanos. La Biblia nos indica que cualquier cosa que pueda adquirir en la tierra es la sabiduría. Eso es lo que tenemos que tener, es la sabiduría, hermanos. No podemos caminar por nuestra sabiduría, ni por lo que te diga uno o lo que te diga el otro. Pero por falta de la sabiduría se pierde todo. Por falta de la sabiduría se pierde todo. Hay muchas personas, hermanos, que tienen muchas cosas. Hay muchas personas que tienen muchas cosas.
pero por la falta de la sabiduría se pierde todo. Hermanos, Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Fíjate lo que nos está diciendo aquí ya. Santiago 5:17 dice: el que esté farto de sabiduría, pídala a Dios, la cual le dará a todos en abundancia y sin reproche. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos está diciendo Santiago 5:17. 5:17, eso es lo que nos está diciendo el salmista. Entonces, hermanos, no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. No es lo mismo ser inteligente y ser sabio, no es lo mismo, para nada. Ser inteligente es tener capacidad de adquirir conocimientos de modo fácil. Pero la sabiduría tiene que ver con la capacidad de aplicar lo que sé y lo que aprendí. ¿Qué he aprendido de la palabra de Dios? Lo estoy aplicando en mi vida. ¿Qué he aprendido de la palabra de Dios? Lo estoy aplicando en mi vida. Los inteligentes absorben las cosas rápidas, pero también se le pierden. El sabio lo aplica, lo que saben, y van creciendo, hermanos. Una persona sabia sabe cuándo hablar, cuando tiene que hablar y cuando tiene que callar, hermanos. Sabe cuando tiene que moverse y cuando tiene que estar, cuando tiene que detenerse. Hermanos, ¿qué nos muestra la roca? ¿Qué muestra la roca? La roca muestra a Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que estar firmes, en la roca, en Jesucristo, hermanos. No hay otro camino, que sea Jesucristo, que sea el lugar seguro, esa es nuestra roca. Caminemos con sabiduría, hermanos. Caminemos con sabiduría, hermanos, que podamos valorar todo lo que el Señor nos da cada día, toda bendición que el Señor nos da. Si miramos hacia atrás, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida y los bendecidos que somos. Conozcamos a Dios cada día más a través de su palabra, hermanos. Pongámonos en marcha, conozcamos a Dios cada día más a través de su palabra, no de personas que te dicen locuras, que no tienen nada que ver con la realidad de la palabra de Dios. Hermanos, conozcamos la verdad en la palabra de Dios y es Jesucristo nuestra roca, hermanos. Pongamos estos versículos aplicados a nuestra vida y veremos la mano de Dios florecer en nuestra vida, hermanos. Nuestra roca tiene que ser Jesucristo, no el falso profeta, no las personas que te dicen, el Señor me ha dicho, y no me interesa lo que tú pienses, y lo otro a mí, háblame de la palabra de Dios, háblame de Jesucristo, no de tus pensamientos, no me interesan para nada. Todas esas personas que van haciendo daño a las personas porque van engañando a la gente, nosotros tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios, que nadie nos pueda engañar, hermanos, nadie nos pueda desviar, Señor. Y repito, nuestra sabiduría viene de Jesucristo. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y escudriñemos la Biblia, hermanos. Espero que el mensaje lo hayan entendido de cómo caminar cada día con la sabiduría que viene de parte de Dios. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Gracias te damos por ella, Señor. Danos sabiduría para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, y poder ser sal y luz en medio de las dificultades, Señor. Que podamos ser ejemplo para otras personas, Señor, que no van con tu palabra, Señor, que van haciendo daño al pueblo de Dios, que van agrietando, Señor, el pueblo de Dios, Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros tenemos que ser tu guía, Señor, y nuestro fundamento tiene que ser cristiano, Señor. Tenemos que ser imitadores de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el mensaje. Que Dios os bendiga mucho.